Buenos días, queridos alumnos, ¿cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. Esta semana vamos a desarrollar lo que es selección por comparación. ¿Y qué entendemos por selección por comparación? Cuando hablamos de este aspecto, primeramente tenemos que saber que para poder comparar tenemos que tener definido cuáles son los factores que vamos a utilizar en el momento de comparar y con qué criterios vamos a calificar esa comparación, ¿verdad? Entonces, no tenemos una receta específica que diga, bueno, estos son los factores de comparación que vamos a utilizar, ¿verdad? Y estos son los criterios que hay que utilizar, porque no hay una receta específica. ¿Por qué? Porque depende mucho de las necesidades de la organización, de la cultura que exista en la organización para poder definir cuáles son los factores más importantes que ellos consideran y también cuál es el método que a ellos más, que se ajusta más a sus necesidades en cuanto a los criterios a elegir, ¿verdad? Entonces, y por ejemplo, digamos de que si yo tengo candidatos o postulantes eh, externos, puedo tener una comparación de factores como conocimientos, experiencia, cuál es la percepción que tuvo el jefe de las entrevistas, ¿verdad? Los aspectos, los resultados de los test, tanto cuantitativos como los resultados de los test cualitativos, cuál es el tipo de referencia laboral que tuvo esa persona, si fue buena, fue regular, fue muy buena, ¿verdad? Los resultados del Assessment Center. Todos son eh, factores que se tienen en cuenta en el momento de comparar candidatos, ¿verdad? Estos son factores. Y criterios se refiere a cómo los voy a qué calificación le voy a dar, ¿verdad? Cómo voy a comparar a estos postulantes. Si por ejemplo yo tengo conocimientos como un factor de comparación, yo tengo mi criterio va a ser si su conocimiento es bueno, muy bueno o excelente. ¿Ok? Ese es el criterio. Y como les dije en el inicio de este video, no hay una receta que diga que sí o sí tenés que utilizar, por ejemplo, regular, bueno, muy bueno, excelente. O colocar medio, medio alto, alto. Depende mucho de cuál es el criterio que se tenga dentro de la organización para poder utilizarlo, ¿verdad? Hay organizaciones que, por ejemplo, utilizan en su sistema de evaluación de desempeño, por ejemplo, utilizan regular, satisfactorio, sobresaliente. Entonces, para que haya una sintonía entre desempeño y la comparación en selección de personal, también se puede utilizar ese tipo de criterio, ¿verdad? Y esto, justamente de lo que estamos hablando, se refiere a cuando utilizamos candidatos externos, ¿verdad? Cuando trabajamos con candidatos externos. También tenemos el proceso de selección por comparación cuando trabajamos con postulantes internos, ¿verdad? Generalmente, cuando trabajamos con postulantes internos, los criterios que solemos utilizar son, primeramente vamos viendo cuáles son las actualizaciones, los últimos cursos que hizo esa persona. Vamos viendo un poquitito cuál es la trayectoria institucional que tiene esa persona. O sea, en el externo vemos, por ejemplo, sus experiencias laborales, ¿verdad? Y sin embargo, en el interno vemos la trayectoria institucional dentro de la organización en la cual estamos. O sea, qué cargos tuvo esa persona desde que ingresó, por qué áreas pasó, ¿verdad? Vamos viendo fue su crecimiento desde que ingresó hasta ahora, ¿verdad? El historial desde el punto de vista de los cargos que fue ocupando dentro de la organización. Así también igual miramos las experiencias laborales que tuvo fuera de la organización. Porque a lo mejor nosotros estamos buscando
una jefatura y esta persona no tuvo todavía una jefatura dentro de la organización, pero en su trabajo anterior llegó a ser encargado y tuvo una persona a su cargo. Entonces esos son aspectos que pueden favorecer también en el momento en que hacemos una búsqueda interna, ¿verdad? Después prácticamente es muy parecido a la externa, tenemos la percepción de la jefatura, la percepción de la entrevista que tuvo con la jefatura, los resultados de las pruebas psicológicas que se vuelven a hacer, que sería ideal, ¿verdad? Volver a evaluarle a esa persona cuando se está postulando para un nuevo puesto. ¿Por qué? Porque cuando le evaluamos para ingresar, generalmente le evaluamos para un puesto. Y cuando, por ejemplo, un puesto donde va a crecer, donde va a tener gente a su cargo, donde son otras actividades a realizar, deberíamos de volver a hacer una evaluación para poder identificar si esas características que tiene esa persona se adecuan a a las nuevas funciones, a las nuevas responsabilidades. ¿Y por qué también hacemos de nuevo? Porque pasado cierto tiempo las personas van modelando su carácter y también se van moderando muchas cosas, ¿verdad? Entonces siempre hay cambios también en el ser humano, por eso es muy importante volver a hacer una evaluación psicológica, ¿verdad? Acá en esta parte de lo que es internamente le agregamos los resultados de la evaluación de desempeño, que también son muy importantes ver qué resultados tuvo en su última evaluación de desempeño. En el externo teníamos las referencias, ¿verdad? Pero como esto es interno, luego nosotros vamos a ver qué resultados tuvo en su evaluación de desempeño, ¿verdad? Que también es un factor de comparación. Y también vamos a ver si es que la persona tuvo sanciones, si cumplió con todo lo que se refiere al aspecto normativo de la organización. Tuvo sanciones, no tuvo sanciones, si llegaba tarde, no llegaba tarde, o sea, eh, todo lo que implica aspectos con normas de la organización también vamos a ir verificando, ¿verdad? Entonces, rápidamente hablamos de lo que es selección por comparación, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista externo, ¿verdad? Yo les dejé una tarea en la plataforma en donde les pasé una cierta cantidad de currículums, les pedí una preselección de esos currículums de por lo menos los 4 postulantes que más se adecuan al perfil, que también el perfil está en la plataforma. Y una vez que preseleccionan esos 4 postulantes, van a hacer una comparación entre los mismos, ¿ok? También les hace un ejemplo de, de una matriz comparativa entre postulantes, que no es para que ustedes copien exactamente igual los criterios y los factores, porque en este caso ustedes no tienen la evaluación psicológica, entonces van a utilizar otros factores del currículum para poder hacer la preselección, que ustedes van a elegir sus propios factores y sus propios criterios, ¿ok? Bueno, cualquier consulta, duda que tengan, nos estamos hablando en el foro, ¿verdad? Si por ahí necesitan algo, sin inconveniente, estamos a las órdenes, ¿ok? Que tengan una linda semana.